y acompañarnos. El anfitrión y un participante está grabando esta reunión. No sé, sale acá y me dio un cartel que me tapa el resto. Roberto, nosotros desde el rectorado vamos a grabar la reunión, si a vos no te molesta, si no te genera inconveniente, porque siempre estos son documentos valiosos que nosotros subimos después a la página del rectorado, de tal manera de que muchos que no han podido tal vez participar por alguna razón de horario o de agenda, puedan verla en cualquier momento. Así que con la grabación de la reunión damos comienzo formal y decía, agradeciéndote la disposición para poder acceder a esta charla, que hemos tenido posibilidad ya de alguna parte compartir en la última actividad del Plan Estratégico de Desarrollo de Entre Ríos, que desde el radicalismo estamos trabajando, que nos parecía importante que, un poco como una actividad complementaria a las actividades que se han venido desarrollando en el plan, siempre es importante profundizar sobre algunos aspectos, sobre algunas cuestiones, y así lo hemos venido haciendo casi que semanalmente con distintas actividades. Hoy, agradeciendo esta posibilidad de que vos puedas compartir con nosotros tu experiencia y tu visión, queremos seguir en la senda de estas actividades. Hoy la temática que con vos hemos elegido, que hemos acordado, es Entre Ríos asomando al mundo. La idea es que podamos tener una actividad donde vos puedas llevar adelante una exposición de unos 20 o 25 minutos, creo que es un plazo que hemos acordado aproximadamente, y que después, atento al valioso auditorio que tenemos, podamos generar algún tipo de intercambio, de consulta, de preguntas, para que también, entiendo que en una hora aproximadamente, a más tardar, deberíamos estar terminando con esta actividad. Para darte la palabra, Roberto, hacer una presentación diciendo que Roberto Rodríguez Bagaría es abogado, colega, que ha tenido responsabilidad partidaria del radicalismo en distintos estamentos provinciales y nacionales, que ha formado parte de actividad de gestión también en el gobierno nacional de Alfonsín, de la Rúa, y que también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha tenido ocupación funcional, que ha sido profesor universitario en las universidades de Belgrano, pero también en universidades de América Latina y de Europa, y que para nosotros, para los radicales y puntualmente para el rectorado, para el comité y para quienes estamos trabajando en el plan, es un gran orgullo que hoy podamos compartir esta actividad con Roberto, así que te doy la palabra para que podamos empezar. Cómo no, muchas gracias. Y encantado de estar con ustedes. No conozco en la vida otro nido que no haya sido la Unión Cívica Radical, ¿no? El título de esto, Entre Ríos asomado al mundo, en realidad está dirigido a la formación de los dirigentes jóvenes, y en vez de iniciar la explicación del mundo hoy, cómo ha quedado después de la invasión de Rusia a Ucrania y el colapso de la globalización económica tal como estaba planteada, más las amenazas de todo tipo que hay, no solamente desde el terrorismo, sino desde las posibilidades de deflagración nuclear, etc. Yo lo quiero hacer al revés. Yo quiero empezar por el municipio. Perdón, ¿por qué no silencias esto, por favor? Quiero empezar por el municipio. ¿Cuál es el perfil del dirigente municipal? Quiero seguir después por la provincia y el perfil del dirigente provincial. Y quiero finalmente, cuando nos encontramos ante la región en la que vivimos, tanto en la Argentina como en el Mercosur, decir algunas cosas que nos puedan resultar importantes y sobre todo llegar a la cooperación internacional, que a veces pareciera que en esta provincia no se ha tenido muy en cuenta, y es por lo menos la cantidad de dedos de las manos de países
que por uno u otro motivo tienen interés en la Argentina y específicamente en Entre Ríos, algunos por agradecimiento, otro por simpatía y otro porque tienen parecidos perfiles productivos, pero ellos con una inmensa tecnología. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un dirigente municipal es definir el perfil de ciudad, cosa que generalmente no se hace. No todas las ciudades ni son parecidas, ni lo mismo, ni tienen la misma aspiración. Y yo creo que lo más importante es definir el perfil de una ciudad. Y a partir, por eso las distintas categorías de ciudades, y a partir del piso de una ciudad, que es el agua potable, las cloacas y el asfalto, para poder juzgarla en América Latina, hay otras cuestiones que un dirigente local tiene que preocuparse, aunque pareciera que no es de su preocupación. Pero yo les digo que un dirigente local, concejal o intendente tiene dos marcos de referencia en los que tiene que poner la nariz respetuosamente, sin llevarse ninguna puerta por delante. El de la calidad de la enseñanza primaria, secundaria y hasta universitaria, si le corresponde a esa ciudad, y la otra es la hospitalaria, porque aquello de que los dirigentes políticos no se atienden en los hospitales es una verdad de apuño, y que si hay algo que tenemos que hacer es tener ese control de calidad y de visita y de estadísticas, porque no es posible que la gente que concurre a los hospitales en invierno tenga que ir a las 4 de la mañana con un niño en brazos tosiendo de una manera en que tosen, y que a pesar de eso pueda encontrarse que no tiene turno. Y no hay ningún motivo para que no haya 2 turnos de atención por día en los hospitales, que eso fue una lucha muy fuerte que tuve que dar en su momento en los hospitales de la Municipalidad de Buenos Aires, que son 33 y que están solamente visitados por un 20% de porteños, porque hay un 60% de la provincia de Buenos Aires, hay un 10% derivados de las provincias, y el otro tanto que sobra son extranjeros, y todos de atención de primer nivel y gratuito. El otro perfil posible es el perfil turístico. El perfil turístico tiene una importancia fundamental. El creado y el que hizo la creación de la naturaleza, ¿no? Es muy importante el perfil turístico, pero yo quiero hacer hincapié en una cuestión que trasunta una terrible irresponsabilidad. Ustedes saben, porque seguramente varios de ustedes han ido a Toledo o a Florencia. Si en Toledo y en Florencia se hubieran edificado los edificios horrendos que he visto edificarse en la provincia de Entre Ríos, desde la plaza al lado de la iglesia en Concepción del Uruguay a los que tiene Paraná, que no tienen ninguna jerarquía, y se olvidan de lo que le da carácter a Entre Ríos, que son las viviendas del siglo XIX, y que no hay una política de recuperación de esas viviendas que le dieron, por el motivo por el cual ustedes van a Toledo o a Florencia a ver viviendas del siglo XIII, XIV y XV. En este caso, en los nuestros, que tenemos poca existencia, son un verdadero tesoro. Es decir, lo que significó de angustia por el atraso de determinadas poblaciones durante un siglo, por ejemplo, en el que el comercio y la modernización no pasó por allí, que se ve claramente en Entre Ríos por lo prolongado que fue su situación insular. Sin embargo, con el tiempo se constituye en el gran patrimonio de curiosidad por el que irá gente
que vive a no más de 300 kilómetros, especialmente para saber cómo era la Argentina en los tiempos de la organización nacional y ver esos frentes y esos interiores, y poder comprender de dónde fue que la gesta urquicista aparece para constituir, por ejemplo, en Paraná, la capital de la Confederación, y el cuidado que hay que tener de la edificación. Este es un tema que es muy importante y que ha hecho en Europa, en México, por ejemplo, la fortaleza turística de la región, porque siempre es posible edificarnos allí. Y esto se ve en algunos ejemplos dramáticos, como puede ser el de la que fuera espléndida edificio de la Municipalidad de Paraná, que es una cosa horrible, descascarada desde afuera, ya no las covachas que han construido dentro. Y creer que se pueda sostener la concentración de tribunales, casa de gobierno, ministerios, en un espacio tan pequeño en Paraná, sin darse cuenta que en todas las capitales se dispara de lo que era el centro cívico para construir otro, es porque no entienden nada. Entonces, y esto se debe a que pareciera que entre nosotros, los entrerrianos, el tiempo no coincide con la iniciativa. Y yo lo único que quiero hacer es llamarle la atención a los más jóvenes o a los veteranos que estoy viendo como yo, para que se lo transmitan a sus hijos y a sus nietos, de la necesidad de cuidar el lugar donde se vive como una sucesión de albañiles que fueron poniendo su ladrillo y que le dieron detrás de ese ladrillo ya no el drama de la lucha por la vida en una familia, sino al revés, la expresión de esos centros de lo que fue la capacidad de crecer y de tomar resoluciones que tuvo la provincia de Entre Ríos en el siglo XIX. Si pasamos al dirigente provincial, me he encontrado en reuniones con radicales que si yo pregunto, por ejemplo, o he preguntado por detalles de la producción de Entre Ríos y un conocimiento profundo, me he encontrado que no siempre se me ha respondido, porque si había algo que 40 años fuera de la provincia logran, es que uno pierda contacto con la realidad cotidiana de Entre Ríos. Entonces, creo que noticias como que hay 2.300.000 hectáreas cultivadas en Entre Ríos son una noticia muy importante que no siempre se valora y que no se asocia Entre Ríos con la soja, sino con el trigo y el maíz también, que ocupan el 90, 91, 92% de la superficie sembrada. Y que esto es importante que se sepa, no solamente adentro, sino fuera de la provincia. Y que el lino y la colza y el girasol y nuestro fantástico arroz y el sogro y los arándanos que hacen la felicidad de mucha gente desde los últimos años, y quizá las noticias más inquietantes, entre comillas, haya sido la cantidad de nueces Peckham que se cosechan en Entre Ríos, y que les cuento que en mis vinculaciones universitarias y políticas en el mundo, en algún momento sale la conversación de ese tipo de frutas secas, y el que no sabía que había tantas nueces Peckham era yo. Creo que tampoco se le ha dado la importancia popular que tiene todo el problema alrededor de lo forestal. Entre Ríos, en la época en que la provincia de Buenos Aires criaba solamente
ovejas en la época de Mitre y hasta la campaña al desierto que hace Roca, era de ovejas. Bueno, desde entonces, Entre Ríos y Corrientes y antes, suministraban la carne de vaca a estos centros como Córdoba, como Buenos Aires y la propia provincia de Buenos Aires. Yo creo que los 4 millones de cabezas que hay en Entre Ríos merecen la profundización, no sé si del debate, porque estas cuestiones están vinculadas al mercado, pero sí de la importancia de conversar. Si para 4 millones de cabezas hay suficientes frigoríficos desde Entre Ríos para exportar y faenar, si desde la provincia de Entre Ríos 4 millones de cabezas, ¿cuál es la proporción exacta de lo que derrama sobre Entre Ríos, sin que pueda pensarse en esto ninguna actitud de resentimiento ni de tontería de dirigentes urbanos ni cosa que se parezca, sino porque tenemos el deber de aumentar estas cosas. Y sobre todo los ovinos y los cerdos, como me plantearon en China, la importancia que tendría no solamente para ellos, que haya otro polo de producción, no solamente el brasileño, en los cerdos, y que es visto como una actividad, entre comillas, poco jerarquizada en Entre Ríos. O que Entre Ríos sea solamente conocida hoy por la avicultura más que por la calidad de sus carnes bovinas. Y en esto de la agricultura, les digo a ustedes lo que le pregunté al intendente que tiene Crespo, y le pedí que me hiciera el favor de mandarme un pate foie a mi casa. Y resulta que con semejante producción de pollos y gallinas, no hay pate foie producido en la provincia de Entre Ríos, lo que me parece una enormidad increíble, porque daría trabajo a un sector muy interesante de las áreas influidas por la gran producción que hay. Otra de las cuestiones provinciales, antes de pasar a la industria y al comercio, porque no quiero que se me olvide, es recordarle a los más jóvenes el problema de los enemigos del sistema. Los enemigos del sistema político, del sistema económico, no antes, en mi generación, estaba vinculado a los temas de la violencia y de la guerrilla. En cambio ahora, los enemigos del sistema son los narcos. Y todo lo que esto ha sido colonizado por el poder económico del narcotráfico, y además de eso, lo que ha significado hasta la cultura popular, con ejemplos que a mí personalmente me producen mucho dolor, como la cumbia villera y una orquesta conjunto que se llame Los Pibes Chorros, y que en todas sus canciones esté permanentemente expuesto el problema del consumo y del comercio narco. Esto significa que si yo preguntase hoy, o ustedes también, preguntasen hoy a la dirigencia entrerriana, ¿quién es especialista en temas de seguridad? ¿Quién es especialista en temas policiales? Se encontrarían con que no abundan los especialistas en estos temas. ¿Y por qué lo digo? No porque sea famosa la policía de la provincia de Entre Ríos por su vinculación con el delito, sino para que nunca nos suceda a los entrerrianos lo que le sucede a la pobre gente de la provincia de Buenos Aires, que no saben si su policía los cuida a ellos o en realidad los está apañando a los delincuentes. Y la sensación que existe en el decir de un ministro justicialista es la de que nadie tiene ningún tipo
de seguridad. Y yo les voy a contar una anécdota para que ustedes mismos saquen conclusiones. Uno de los legisladores de la capital federal que yo más quería, que ha muerto hace 10 días, y no quiero dar su nombre, tuvo un golpe mortal a su prestigio cuando descubrió que su auto oficial, con patente oficial, identificada aún con él, y manejada por el chofer que le había colocado el Consejo Deliberante de la capital federal, era nada menos que uno de los principales dealers de droga que tenía la capital federal y que le arruinó a él la vida, porque a partir de ese momento no hizo otra cosa que dar explicaciones de algo inaudito e inimaginable para él, y que se transportaba exactamente debajo de donde él iba sentado, en las puertas y en los paragolpes. Entonces, el peligro que corremos hace que uno de los planteos fundamentales que tenemos que tener es el de el conocimiento del delito y el profundo conocimiento de cómo funciona la provincia. Y dentro de cómo funciona lo policial, no quiero dejar de hacer un comentario que me tocó de alguna manera de cerca, porque yo fui convocado hace años para dos cosas. Primero, y no me lo esperaba, primero fue para las legislaciones que hay sobre la circulación en rutas y autopistas. Y la otra para lo que tiene que ver con la posibilidad de conducir de los lisiados, que fue una resolución de Naciones Unidas para permitir que pudieran trabajar. Y de ahí aparece. Entonces resulta que en una ciudad como Paraná, si una persona es lisiada, solamente tiene dos, así como escuchan, dos lugares para estacionar, cuando la ley que hicimos da libre tránsito y libre estacionamiento, precisamente para permitir a no tanta gente, por otra parte, que pueda trabajar. Bueno, en Paraná, imagínense ustedes si un lisiado y en silla de ruedas tiene que hacer 3, 4 cuadras para cumplir su cometido y después para regresar al auto 3, 4 cuadras más. Eso no es solidaridad. Eso es pura y exclusivamente insolidaridad, ignorancia y falta de interés en reconvertir la vida de los que han sido castigados por la naturaleza. Y les voy a contar otra más. Cuando hicimos la legislación en las rutas, el ejemplo que nos daba Europa y Estados Unidos era fundamentalmente poner el énfasis en el control de los camiones, porque son los camiones los que destruyen las rutas, porque no se sabe bien si las destruyen porque nadie les controla el quilaje o porque los que construyeron las rutas en realidad no observaron el pliego que les fue adjudicado, con la naturaleza del asfalto que debía tener. Y lo que es peor, el otro día he tenido varias experiencias, pero el otro día fui invitado en Concepción del Uruguay a la presentación de un libro sobre Alfonsín, escrito por sus contemporáneos. Y yo les aseguro que en la mayor parte de ese recorrido, después de Crespo, hacia Nogoyá, Tala, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, no hay ningún tipo de pintura indicativa vial en el asfalto, ni para marcar las banquinas, ni para marcar el centro. Sin embargo, ponen multas a los viandantes de automotores y no a los camiones que circulan con exceso de peso, perdiendo piedras porque no están suficientemente tapados, o cualquiera de otras cosas que he podido ver y contemplar. Y hacen una especie de recaudación con la excusa de que hay que enseñarle a la gente a seguir y adaptarse a la ley, cuando en realidad la policía de la provincia es incapaz de exigirle a Vialidad a través del ministro de Gobierno y del encargado
de los problemas viales para que esto funcione. Entonces, creo que nos está faltando a los radicales también tener un grupo de gente muy preparada en cuestiones policiales y en cuestiones de vialidad. ¿Por qué de vialidad? Porque si hay algo que le falta a Entre Ríos son caminos vecinales asfaltados, que darían la posibilidad de fundar nuevas ciudades o nuevas aldeas y al mismo tiempo de tener sobre asfalto las producciones tradicionales entrerrianas que hoy, todavía hoy, he estado de visita en un tambo que no tiene salida sino al barro y que todavía en el siglo XXI en oportunidades tienen que estar tirando la producción de leche por no poder sacarla de determinado día. Estas cosas son muy importantes que se transmitan a la dirigencia, porque no podemos ser dirigentes abstractos, afincados en la ideología, repetidores de frases hechas hace 100 años por grandes maestros como Hipólito Yrigoyen y posteriores, sino que estamos incursos en el siglo XXI, y el siglo XXI exige otro tipo de razonamiento y de compromiso con la realidad y con el futuro, porque si no va a ser cierto lo que me dijo Raúl Alfonsín un día. Ustedes los entrerrianos parecen todos historiadores y todos llevan a Urquiza, pero estamos en 1981, me dijo, en el medio de la multipartidaria nacional, y a usted le vamos a adjudicar la responsabilidad de la mesa de política exterior y espero que no la fundamente con las cosas que sucedieron cuando la presidencia de Alvear y Hipólito Yrigoyen. Es decir, tenemos el deber moral de la modernidad, y el deber moral de la modernidad es infraestructura más conocimiento. Otra cosa que quería referirme es que los radicales tenemos que opinar sobre esta cuestión de la arena silícea en Ibicuí y de la minería, y del tipo de minería que se hace entre nosotros. Y es muy importante no solamente ocuparse de esa cuestión en nuestro delta, sino de sistematizar el delta, que todavía son tierras muy públicas y que habría países expertos en la polderización de ese sitio en el que podrían vivir cientos de familias y explotarlas y dejar de ser lugares propicios para el incendio si hiciéramos algo por esa inmensa región que nace a la altura de Diamante y que llega hasta las estribaciones de la capital federal. Los caminos, si bien son muy importantes, lo que más importante es para Entre Ríos la posibilidad de ampliar y recuperar la población. Desde que yo tenía uso de razón, en Entre Ríos había 900.000, 980.000, 1 millón de habitantes, y seguimos andando por ahí, lo que significa que cada entrerriano que nace para irse. Entonces, no vamos a tener mercado interno, ni sostenibilidad, ni ampliación de las producciones primarias si no recuperamos a la población entrerriana que se nos fue y atraigamos después del feroz episodio de la pandemia en 2 años todo lo que es el AMBA, es decir, la región de la capital y el Gran Buenos Aires. Ustedes no tienen una idea de la gente que quiere rajarse de allí, no hay otra expresión. Y yo no he visto que haya ninguna política, claro que espero poco de un gobierno justicialista, ninguna política de repoblamiento, de reatracción y de adjudicación de terrenos como los que hay en muchos otros lugares del país. Y les contaría más, les contaría que hay colectividades como la colectividad judía, que valorarían la posibilidad de radicar personas otra vez en Entre Ríos,
de la colectividad italiana, de la colectividad alemana sobre todo, y la posibilidad de traer colegios alemanes aquí, como puede ser en la Goethe-Schule, y sin que le cueste un peso a la provincia. Ese repoblamiento de Entre Ríos es fundamental, porque Entre Ríos, sin 2 millones de habitantes, no tiene alternativas, porque Entre Ríos, sin 2 millones de habitantes y sin modificar la producción, la política hacia los sectores humildes consiste en la vana idea, tanto justicialista como de algunos dirigentes de nuestro partido, de incorporar a la administración pública, aunque sea por 4 años, a los dirigentes de barrio más solidarios, y esto no funciona así, porque eso no es trabajo genuino y tampoco es preocuparnos por las cuestiones fundamentales que nos agobian en el terreno nacional, que es la inflación, que no es una maldad del imperialismo ni de los marcianos, sino que es obra de la dirigencia política argentina, que gasta mucho más de lo que produce y que además cree que es posible crecer en un estado de inseguridad económica, en vez de ver las penurias que desde hace muchos años, probablemente 60, 70 años, se pasa, y sobre todo desde el 74-76, cuando el Rodrigazo comienza a corroer las clases medias argentinas. Y sin clases medias argentinas no habrá república ni habrá democracia. A los inversores no les interesa la república democrática en la medida en que nosotros creemos que les interesa, y si no, no invertirían en China. Y a los sectores más necesitados de cualquier país latinoamericano que se sienten traicionados y ofendidos por el sistema político, democrático y capitalista, tampoco. No es para hacer, para proponer el socialismo, ni cosa que se parezca, al menos desde mí, pero sí para hacer comprender a la dirigencia que la responsabilidad es la del desarrollo. Esta es la única responsabilidad que tiene un dirigente democrático latinoamericano, la del desarrollo. Y no hay desarrollo a partir de la ampliación de las recetas, de la utilización del empleo público como un seguro de desempleo solidario y humanista. Les quería decir, ya casi para terminar, esta concepción de la dirigencia, y sobre todo de la dirigencia joven, es la de prestarle mucha atención a la importancia de qué es todo lo que nos rodea. En la zona centro, que constituimos con Santa Fe y Córdoba, somos la provincia o la subregión más deprimida o primarizada o no suficientemente industrializada. Y esto basta ver cómo se componen nuestras exportaciones provinciales. Exportaciones, entre comillas, a la Argentina, del otro lado del río, y exportaciones del trading internacional, que todos conocemos de cuán pocos rubros consiste. Creo que tenemos que aunar, y esto lo dejo a la consideración de ustedes, que son los dirigentes entrerrianos del partido, el norte de Entre Ríos con el sur de Corrientes, porque el norte de Entre Ríos presenta aspectos deprimidos que nadie se explica cómo es posible que en 80 años, a 90 años de haber sido escrito por Eduardo Laurencena el libro sobre la transformación de las producciones chacareras agrarias en Entre Ríos, todavía no haya habido un desarrollo suficiente, y la responsabilidad de los dirigentes de todos los partidos y gobernantes que les tocó gobernar, de poner el énfasis en esa región con tantas posibilidades. Como yo les decía ya el día 3 de septiembre, ese inmenso desierto verde que une
Paraná con La Paz, 180 kilómetros en los que evidentemente la mano gubernamental o la mano del hombre no ha sabido más que abandonar puertos y dejar de radicar personas, al contrario, abandonarlas al éxodo, y quizá el ejemplo más notorio es el de Santa Elena. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un vínculo no desarrollado, no sé por qué, pero lo cierto es que desde el gobierno de Raúl Uranga y Allende, cuando se establecieron las pautas de cómo dividir el territorio del Delta, nunca más hubo conversaciones ni negociaciones tendientes a beneficiar a Entre Ríos. Tampoco tiene Entre Ríos en los puertos del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, ventajas especiales y no tenemos más remedio que salir por ahí. Y habría que conseguirlo. El otro gran centro de consumo, pero sobre todo de producción de cultura, que es una cosa que los entrerrianos tuvimos y que ya no es tanto, es la Capital Federal y el AMBA. Allí se produce mucha cultura, y mucha cultura prestable, mucha cultura de convenio que podría hacerse y que yo hice con otras provincias, pero en aquellos años no hubo interés en Entre Ríos y aún en gobiernos radicales para llevar adelante. Les voy a dar dos ejemplos nada más y sin mayor comentario, porque ustedes son todas personas con mucho discernimiento. Hay una manzana en la avenida Corrientes que se llama Teatro San Martín, con 9 salas y con una actividad muy grande. Eso está a disposición, eso es de la ciudad de Buenos Aires, no nacional. Y eso está a disposición de todo el mundo, para gira o para lo que sea. Esto implica la orquesta del Teatro Colón, se llama Filarmónica, ya no la sinfónica que depende del Ministerio de Cultura o Secretaría, depende porque siempre va cambiando de la nación, pero sí les puedo contar que la provincia, la ciudad de Buenos Aires, tiene una banda sinfónica, así como escuchan, que durante nuestros gobiernos las hacíamos tocar como si fuese una plaza de un pueblo en Recoleta todos los domingos por la tarde y al atardecer. Eso también está a disposición. Quiero recordarles también que el Teatro Colón es un teatro de la ciudad de Buenos Aires y que el Teatro Colón tiene 3 manifestaciones: la estrictamente musical de la Filarmónica, la del ballet y de la Academia del Ballet, y la de la Escuela de Cantantes, ya no solamente para la dificultad de organizar en una provincia como esta la puesta en escena de una ópera, sino sí la de recitales, porque no creerán ustedes que el Teatro de Paraná o el Teatro de Nogoyá o los teatros de Concordia o de Concepción del Uruguay, donde fueren, que fueron construidos por el esfuerzo fanático de las corrientes de italianos que eran campesinos y albañiles que construyeron desde Sicilia y el Piamonte las casas de la Confederación y después de lo que fue la provincia de Entre Ríos, y que en los andamios hacían y cantaban coros verdianos y de Puccini. Situación que no es que signifique un éxito de la tradición nacional que no se canten más, pero entre Verdi y la cumbia villera yo pareceré un reaccionario, pero yo sigo prefiriendo a Verdi. Y sobre todo para cultivar a los más chicos y a los más jóvenes en lo que es la música basura tecno y lo que es la musicalidad que tiene la música cuando embellece el alma. Lo otro que quería... Sí.
Un minuto más puede ser. Ajá. No, sí, perfecto. Lo que vos necesites, solamente también para que sepas que seguramente en el auditorio habrá algunas consultas o Sí, sí, alguna por supuesto, pregunta o por algunas supuesto. cuestiones. Entonces, digo para que también no agotes todo tu conocimiento en la exposición y puedas reservar algo No, no, para... no, 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 no. Dale, dale, dale. Después de vivir 75 años a los altos, hay conocimiento alcanza para la respuesta. Quería contarles que la región del Mercosur tiene para nuestros legisladores, concejales e intendentes en el sector del sur de Brasil por lo menos 3 ciudades ejemplares. Estas 3 ciudades han sido hasta ejemplos para la ciudad de Buenos Aires, sin tener el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo se las recomiendo para que el partido arme con arquitectos y urbanistas entrerrianos y los contactos que sean necesarios en esas 3 ciudades de Brasil, en las visitas para ver cómo se han ido solucionando problemas que en otros lados llevan al agobio y al rechazo a vivir en una ciudad. El Uruguay, que veo siempre que se reiteran los tratados y acuerdos para el aprovechamiento del río Uruguay y de la interconexión con las ciudades uruguayas de las entrerrianas del lado uruguayo, creo que hay que hacer convenios que avancen por sobre el turismo y de otra naturaleza y culturales, porque no es posible que 2 países como la Argentina y Uruguay todavía no tengan un convenio de reconocimiento de todas las profesiones que puedan haber estudiado los uruguayos aquí o argentinos aquí o uruguayos aquí o argentinos en el Uruguay para ejercerla, etcétera, etcétera. Creo que tenemos los entrerrianos muy abandonada, yo creo que desde la guerra de la Triple Alianza, la relación con el Paraguay y las relaciones de convenio de ciudades. Son muy importantes los convenios de ciudades con ciudades como Asunción y otras que puedan tenerse de naturaleza turística desde la devolución del IVA, por decirlo de alguna manera, que la municipalidad lo descuente o lo permita y la provincia y se haga cargo para fomentar el turismo que puede ser interesante en este momento por la consideración del dólar y del tipo de comida que se come en Argentina de mayor calidad que la que se consume en el Paraguay. Y por último, les recuerdo que Bolivia es un país mediterráneo en el sentido negativo de la palabra mediterráneo y que tampoco conozco acuerdos como sí lo tiene la provincia de Santa Fe y el Chaco con Bolivia para facilitar el ingreso de mercadería o para facilitar la propia producción argentina, que en alguna medida, ustedes saben, desde Entre Ríos les llega. Bueno, esto era lo que quería comentar con ustedes y recomendarles la relación de cooperación internacional con estos países, que me consta a mí que están interesados en Argentina. Israel, España, Italia, Estados Unidos, Holanda, no nos olvidemos de la reina, que es Argentina, y China. Todos ellos tienen 2 o 3 capítulos que proponerle a los entrerrianos en términos de cooperación internacional, radicación de personas o de capital. Esto es lo que quería decirles hoy a ustedes. Espero que algún otro día se banquen. Yo no sé cuánto tiempo hablé, ya me está dando vergüenza, pero creo que es muy importante que terminemos de una vez por todas con la condición insular de Entre Ríos. Y le pongo un doloroso ejemplo. Yo no conozco
en el Comité Nacional, ni en instituciones y fundaciones de la Unión Cívica Radical que haya entrerrianos de consulta. Y esto a mí, a los 75 años, cuando yo estoy más allá del mal y del bien y no me interesa ningún tipo de cargo, como no sea brindar las experiencias de los errores que hemos cometido en nuestra vida y de los errores de concepción y de la capacidad de autocrítica que tenemos, y eso es todo. Pero les recuerdo esto, no puede ser que eso continúe. Muchas gracias y me encantó verle las caras a gente que por una o por otra cosa hace 40 años que no veo. Bueno, Roberto, la verdad que valió la pena estos minutos de poder escucharte, de poder escuchar tu conocimiento, dejarte descansar un ratito y mientras tanto decir que hemos tenido un valioso auditorio, que hay funcionarios, dirigentes muy valiosos. No quiero dejar de decir y de destacar Estel Olaya, la senadora, Eduardo Solari, el diputado provincial. Después está el viceintendente de Colón, Ramiro Fabre, hay dirigentes de distintos comités provinciales y locales, Gustavo Menéndez, que es el coordinador del plan de desarrollo, está Miguel Pacheco, José Álvarez, Jorge Agostino, Pablo Soria, Analia Cardoso, Raimundo Kisser, por nombrar algunos de los que nos han estado acompañando. Hay gente acá de Villa Elisa también, que han estado formando parte de esta actividad. Y sin duda que tus palabras, tu visión nos dejan muchos desafíos para los tiempos que vienen, porque necesitamos revertir 20 años de peronismo en una provincia que ha estado estancada, que no ha tenido una visión, que no ha tenido una manera de poder aprovechar las oportunidades que Entre Ríos tiene. Acá mientras vos hacías tu exposición, veía el gobierno nacional pasa a planta permanente 11.000 empleados. Y en Entre Ríos, no digo que eso sea la suma, pero el empleo público, el empleo del Estado ha sido tal vez la mayor motivación que hayan tenido nuestros jóvenes en estos últimos años. Creo que necesariamente debemos revertir esta situación, debemos pensar en el aprovechamiento de las oportunidades que tenemos en la provincia, no solo a través de la producción de materia prima, sino también de la industrialización y el aprovechamiento del conocimiento y el mejoramiento de la infraestructura para que Entre Ríos pueda ser una provincia. La Entre Ríos que Urquiza soñó, como dijimos, como dice nuestro himno. Así que yo abriría un poco la rueda si alguno de los amigos que está aquí quiere tomar la palabra para hacer alguna consulta, para hacer alguna apreciación. Le pido por favor que me lo diga, que habilite su micrófono y que hable con Roberto lo que le parezca. A ver, si hay alguien interesado. Marcelo. Sí, Ramiro Fabre, viceintendente de Colón. Te doy la palabra. Bueno, gracias. Muy linda la charla, doctor. Gracias por ilustrar con fundamentos todos estas problemáticas y lógicamente que nos encontrará trabajando en pos de mejorar todas estas aristas. En relación, y quizás atendiendo también a su trabajo en el tema internacional, acá como ciudad fronteriza, en el límite haciendo eco con Paysandú, a través del puente General Artigas, siempre nos hemos encontrado por ahí con la problemática de lo que usted antes mencionaba, ¿no? De por ahí en el tema salud, que quizás los profesionales argentinos no puedan trabajar en el Uruguay o del Uruguay en la Argentina. Y así pasa también
con el tema no solamente de salud, sino también en el tema cultural, en el tema deportivo, que muchas veces se ve trancado este accionar de paso a través del puente, porque no sé si es que se pasan la pelotita como vulgarmente se le dice, pero siempre se pone en el tapete, lo tiene que resolver Cancillería. Es decir, quizás los gobiernos locales y cercanos no pueden resolver nada a través de sus representantes, sino que siempre tienen que ir un poquito más arriba y el tema recae en la Cancillería. No sé cómo es el mecanismo o cómo se podría aceitar para que esto no tenga esas trancas como lo solemos llamar por acá, por estos lados. ¿Quiere mi opinión? Sí, sí. Por favor. Miren, mi experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante 6 años me indicó 2 cosas. No hay nada más porteñocéntrico que la Cancillería. Y desde allí se cree que la defensa de los intereses nacionales son la defensa de lo que se comenta en las 40 manzanas de las que hablaba don Arturo Illich. Esto es así. Entonces, aquí hay cosas para hacer. Como me comentaba hace un mes más o menos Raimundo Kisser, las ciudades tienen que dedicar tiempo y voluntad a hacer relaciones como hechos fácticos, sin consulta de nada, crear el hecho político. Se crea el hecho político invitando al embajador de Uruguay, por ejemplo. El embajador de Uruguay o a los presidentes sobrevivientes que tiene el Uruguay. Nosotros hoy que no sea la doctora, la exitosa abogada, doctora Cristina, no tenemos expresidentes vivos, pero en cambio sí, los uruguayos tienen la posibilidad de participar de estas cosas y hacer oír su opinión en territorio argentino, en Montevideo, con el embajador uruguayo, con el embajador argentino, cuando el embajador argentino sea, que por lo general lo es, un embajador que no es de carrera, sino que es un embajador político. Y hay que movilizar políticamente la burocracia de Salto Grande, por decir una cosa, y crear hechos fácticos reconocibles. Miren, por ejemplo, ustedes saben que Entre Ríos es mucho más conocido de lo que estamos dispuestos a admitir, porque existe el sanatorio de Puiggarí, o Puiggarí, como sería la pronunciación correcta en catalán. Bueno, no hay otro sanatorio que podría ser binacional. Ustedes saben la influencia norteamericana a través de la religiosidad evangélica que existe en Puiggarí, pero que podría hacerse con los uruguayos, para que los uruguayos se traten aquí. Bueno, no lo hay. No ha habido, pese a la vecindad con Rosario, por ejemplo, que es uno de los 3 grandes centros médicos de la República Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, una iniciativa tampoco de esta naturaleza. Es decir, creo que existen muchas posibilidades con los uruguayos de crear hechos sin consulta o de promover esos hechos. Yo tampoco he visto mucho por aquí el embajador de Israel o los distintos embajadores que duran 3 años, a todos hay que traerlos, porque ellos tienen un agradecimiento muy grande, como fue la localización judía de origen ucraniano en Entre Ríos que hizo el barón Hirsch, y el éxito y la influencia que tuvo la comunidad judía en las costumbres y en la tolerancia en el pueblo entrerriano. Hoy están dispuestos a saber qué necesitan, porque me lo han dicho en la Universidad de Jerusalén. Y les digo más,
Hoy por hoy, Israel es el principal país en el mundo que ha patentado tecnología de ultrapunta, y muchas de ellas que pueden ser tenidas en cuenta en regiones de la provincia de Entre Ríos. Y fundamentalmente, yo no me olvido de lo de Holanda, por ejemplo, para no ser tradicional, recordando el interés que siempre Italia o España han tenido. Y fundamentalmente, no hay ningún centro mundial que tenga la tecnología y el vínculo agropecuario que tienen los Estados Unidos con la Argentina. Y sin embargo, yo no veo presencia, como veo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el este de Córdoba y en el sur de Santa Fe, de productores y tecnólogos norteamericanos que están llevando la vanguardia de la productividad en el mundo. Roberto, sí. Gustavo Menéndez estaba queriendo también hacer alguna pregunta. No. Gustavo, te doy la palabra. Y creo que después Raimundo también. Bueno, gracias Marcelo, un gusto nuevamente saludarte y Roberto y encontrarnos nuevamente en este foro, en este áurea de intercambios de ideas y de opiniones. Y yo la verdad que quiero poner en valor este proceso que se inició realmente el año pasado desde la Unión Cívica Radical, convocando a todos los radicales de la provincia en esto de construir un plan estratégico, que en realidad lo que se apuesta es justamente construir una visión estratégica del desarrollo, y yo creo que todo lo que has aportado, incluso estuviste en el cierre del proceso que nos dimos de la primera etapa del plan, y ahora en esta instancia, lo más importante es esta construcción de una visión estratégica del desarrollo, o sea, algo así como ponernos de acuerdo en un nuevo contrato social para la construcción de este plan. Y sin lugar a dudas, un aporte significativo que está dejando este fenomenal espacio, digamos, que lo ponemos en valor porque no tenemos antecedentes en otras provincias que se haya hecho de esta manera. Hoy ha circulado más de 2.000, 2.500 radicales en las distintas instancias, en las 7 instancias que consistió de los encuentros del plan. Y una cuestión central en las cuales nos hemos puesto de acuerdo es justamente no solo desde qué lugar se plantea esto, desde qué principios fundamentales, desde qué, digamos, posición doctrinaria, ideológica, sino también ponernos de acuerdo sobre el ideario del desarrollo. Y la verdad que has ido haciendo aportes significativos en esto de la construcción estratégica, pensando en el futuro para las próximas décadas de Entre Ríos. Y una de las cuestiones centrales que está saliendo, que ha surgido del plan, digamos, de los grandes temas de discusión, de preocupaciones, de debate, sin lugar a dudas ha sido la educación y fundamentalmente el desarrollo científico y tecnológico, puesto justamente en función del desarrollo precisamente no solo productivo, sino en todos los órdenes de la provincia. Y no puede ser de otra manera, porque en Entre Ríos es muy caro la educación y fundamentalmente este valor que le damos estratégico a la educación y a la ciencia y la tecnología. Y la verdad que si bien ya tiene varias décadas esta magnífica idea del desarrollo del famoso triángulo de Sábato, donde se ponía en juego, digamos, este tema de la educación, del desarrollo científico y tecnológico, en clave con la producción y fundamentalmente también un rol activo, fundamental del desarrollo del Estado. Bueno, esto, digamos, es una cuestión central para pensar y repensar justamente Entre Ríos. Entre Ríos tiene todas las condiciones, digamos, productivas, y las que ya están desarrolladas y las que se pueden seguir desarrollando, pero a su vez
constituye un polo, digamos, en la región, un polo de desarrollo científico y tecnológico muy importante, digamos, que puesto, digamos, en articulación e integración con la producción y con un Estado activo, con un Estado que promueva justamente esta situación, obviamente proyectaría nuestra provincia no solo en la región, sino al mundo. Sé que es un tema apasionante en este tema para vos, Roberto, y por lo tanto quería escuchar algunas reflexiones al respecto. Roberto, si me permitís, ¿sí? Y apelando también a la brevedad, porque ya estamos en una hora casi de actividad, yo le daría la palabra a Raimundo y después a Cristina Carvini, que me han solicitado, a los cuales le pediría puedan ser directos y breves en su comentario o en su consulta. Y después te doy el cierre, Roberto, para que ya terminemos con la actividad. Raimundo y después Cristina. Sí, bueno, habilitado el teléfono, el micrófono. Nada, no, interesante lo que plantea Roberto, y yo les comento, yo creo que nadie o muy pocos conocemos de que existe, además de la diplomacia, la paradiplomacia. Y la paradiplomacia es la que justamente está obviando la Cancillería para permitir la relación directa, especialmente de las localidades y ciudades limítrofes con otros países, la vinculación directa, es decir, firmando convenios de colaboración, e incluso hasta, y la Constitución de la provincia de Entre Ríos lo permite, e incluso hasta la instalación de emprendimientos en comunes en alguna medida. Acá se está hablando, daría para largo, pero el tema, por ejemplo, del aeropuerto de Concordia, que lo están haciendo una inversión faraónica, que me parece que es absurda y que nunca va a tener tasa de retorno, eso porque yo creo que para exportar arándanos 2 meses en el año, hacer semejante inversión, porque no creo que tenga una fuerte afluencia turística internacional ese lugar. Pero sí podría servir en una integración con Uruguay para desarrollarlo comercialmente. Entonces necesitamos tener, pero si vamos por la Cancillería, los trámites se pierden. Entonces, acá falta una cultura en la Argentina, que sí lo tienen los brasileños. Y yo le digo porque en los 4 años de gestión que tuve como senador, tuvimos la posibilidad de ir a encuentro de legisladores legisladores estaduales, que son los provinciales, digamos, de Brasil, que nos convocaban, y donde se trataban estas problemáticas y la necesidad de evitar y tomar ahí o con la Cancillería de Buenos Aires para hacer la contratación directa. ¿Por qué? Porque si no se pierde la efectividad en esto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar desde la provincia de Entre Ríos, generar la cultura, abordando un poco la idea del viceintendente de Colón, de animarnos a romper las relaciones con la Cancillería en alguna medida y avanzar en contratación directa. E incluso más, hay algunos ejemplos. Crespo lo tiene con alguna ciudad de Alemania, y lo mismo hizo Piedras Blancas también con alguna ciudad de Alemania, con algún convenio de colaboración. Esto, es decir, nosotros tenemos que aprovechar la experiencia y todo el desarrollo de los países, especialmente el limítrofe con Uruguay, Brasil, y también en alguna medida nosotros por la hidrovía del río Paraná con Paraguay. Pero si nosotros no discutimos y hablamos estas cosas, y nuestros legisladores y funcionarios no toman este tema y lo tratamos, es difícil llegar. Entonces, esta es una inquietud que teníamos. Nosotros habíamos avanzado muchísimo en esos 4 años, pero eso hoy se diluyó, desgraciadamente. Pero yo creo que nos permitía, era un escalón que habíamos dado para avanzar en una integración limítrofe entre las distintas localidades, especialmente de los países vecinos. Por eso lo planteo como una inquietud y como una necesidad
de que Entre Ríos de esa manera pueda abrirse al mundo, porque si seguimos encerrados en nuestro cascarón, no vamos a crecer nunca, porque la experiencia ajena sirve, y lo dijo en alguna medida Roberto recién, ir, ver la experiencia ajena y ver cómo la podemos adaptar nos va a ayudar muchísimo. Gracias. Gracias Raimundo. Muy interesante las consideraciones. A ver, Cristina, si estás por ahí, te doy la palabra y después le damos a Roberto para que haga un cierre con sus consideraciones. ¿No está Cristina? Sí, bueno, sí, no podía habilitar el micrófono. Bueno, felicitaciones, excelente exposición, con muchos puntos interesantes. Creo que algunos tratados en esas reuniones de las que habló Gustavo Menéndez, en donde se está tratando de desarrollar un plan estratégico para la provincia de Entre Ríos. No, yo lo que quería decir en cuanto a lo fáctico y la relación con otros países, quiero contar un poco mi experiencia, que es muy humilde. Yo trabajé muchos años con un instituto de Montevideo, hacíamos un intercambio estudiantil y de métodos de estudio y aprendizaje sin pasar por Cancillería, o sea que es posible. Y creo que también hay un emprendimiento que es en el corredor vitivinícola de la zona de Villa Elisa, Colón, San José, con Paysandú, que tampoco creo que pasa por Cancillería y es un emprendimiento binacional. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por dejarnos participar, gracias al rectorado. Gracias, Cristina. Bueno, Roberto, como para ir culminando, te doy la palabra, que hagas un poco un cierre. La señora senadora había pedido la palabra. ¿Quién? La señora senadora. Estela. Muy brevemente, lógicamente no he podido participar de la totalidad, pero me parece muy auspicioso todo lo que planteaste, y quiero agregar un detalle respecto de la falta de funcionamiento que esta gestión le imprimió al Mercosur. Eso perjudica muy fuertemente todas las opciones de todas esas ideas que hay, que lógicamente, a pesar de la falta de viabilidad del Mercosur por parte del gobierno, que mira para otro lado directamente, sin embargo se van desarrollando. Quiero decir que de la gestión anterior quedó pendiente un acuerdo que justamente habían llevado adelante en el Mercosur y que tiene que ver con la problemática que escuché que estaban mencionando respecto de los títulos de las carreras de los profesionales y de las problemáticas que se generan cuando un profesional se va a Brasil, cuando un profesional se va a Uruguay. Quedó pendiente con cierto desarrollo un acuerdo que se dio justamente a través del Mercosur y que legislativamente pudimos sacar el año pasado, por el cual evidentemente se deja la responsabilidad a los acuerdos de las universidades de nuestro país. El acuerdo es con Brasil y con Paraguay. Argentina, Brasil y Paraguay. Y evidentemente pueden hacer acuerdos respecto de las problemáticas de títulos, de desempeños y demás, y lo dejan fundamentalmente ligado a las universidades argentinas, a las universidades brasileñas y a las paraguayas para ir resolviendo estas problemáticas. Yo noté que evidentemente esta solución era muy auspiciosa y muy deseada y finalmente se pudo lograr. Así que a pesar de este gobierno se dio ese paso, que parece bueno, sobre todo porque se dan permanentes problemáticas respecto de las carreras que se necesitan desarrollar en otros países vecinos. Muchas gracias, Estela. Importante tu aporte. Sí. Bueno, se lo voy a hacer llegar a la comisión, a la copia de la legislación para que la conozcan.
Bien. Roberto, y culminamos. ¿Cómo no? Quería agradecer la presencia de los legisladores y funcionarios municipales que me han hecho el honor de estar allí presente, y quiero agradecerles tanto a Fabre, a Menéndez, que Gustavo es una especie de alma mater de toda esta proliferación de ideas que estamos tirando, y me da mucha satisfacción verle la cara a Raimundo Kisser, porque me recuerda los finales de la década del 60, cuando estudiábamos en Santa Fe. Y todas estas cosas mejoran el alma, y además ver que hay la senadora de Entre Ríos y por Paraná está del otro lado, me llena de satisfacción. Sí, quiero, por contrario imperio, decirle dos cosas. La primera, creo que la próxima administración, si es de Juntos por el Cambio, que aquí se llama Juntos por Entre Ríos, creo que debería tener la gobernación una Secretaría de Relaciones Internacionales de Entre Ríos, como tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como tiene la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Que yo sepa, la provincia de Jujuy, por ejemplo, para sus relaciones con Chile y con Bolivia. No sé de otras, pero imagínense que algo debe haber en Misiones, que está metida como un puño entre Paraguay y Brasil. Y si no lo tienen, bueno, que empiecen a tomar ejemplo. Pero creo que nosotros, aunque sea ad honorem, tendríamos que tener en el próximo gobierno una pequeña estructura muy tecnológica de 3, 4 o 5 personas que puedan ofrecer ideas al futuro gobierno, al futuro señor gobernador, a los legisladores nuestros y a los intendentes. Todas estas cosas son buenas ideas, de buenos augurios. Pero yo les quiero contar que tenemos que tener mucho cuidado también, porque el infierno está pavimentado de buenas intenciones, en términos de burocracia o en términos de tontería. Les voy a contar una tontería solemne con la que me he encontrado en Paraná a mi regreso de Buenos Aires, de puro andar curioseando. Ustedes saben que Paraná es una especie de balcón fantástico, pero no tan grande. Es un balcón notable desde el final de la calle Corrientes hasta el arroyo Antonino. Y hay dos cosas desaprovechadas y olvidadas. Una es el parque que hizo Barisco, que no ha tenido la ocupación edilicia urbana que debió haber tenido, ni de flores, no les digo, porque si hay algo que no veo nunca en Paraná son flores. Y la otra creo que es el candidato al premio Nobel de la tontería fundada. Miren, en ese espacio al lado de esa construcción donde nos reunimos el 3 de septiembre, que se llama Centro de Convenciones, creo, en donde era la vieja usina, en vez de hacer un inmenso gran hotel, el tercero, en el corazón del paisaje paranaense, están construyendo un edificio para la burocracia del Instituto del Seguro, que no tiene ninguna justificación de sacarlo de donde está para llevarlo al mejor lugar turístico de la ciudad. Y no he visto a nadie que se tire de los pelos y vaya y patee alguna puerta, porque esto es una burla al conjunto de los entrerrianos, porque la obra del Instituto del Seguro, la obra que hizo el Instituto del Seguro con el Centro de Convenciones es dinero de los entrerrianos. Y esto otra que se está haciendo ahora también es dinero, pero no es posible que a nadie se le ocurra, buscar el mejor lugar de la ciudad para que nuestros queridos empleados públicos admiren el río Paraná
en los distintos horarios, con algún café o con algún mate probablemente, o mate cocido, mientras son las horas de trabajo. Esto no puede ser. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es algo que me dijo una vez un viejo profesor universitario. Una cosa es que usted pase por la universidad del Estado o privada, como quien va al mercado y consigue su título, y otra cosa es que la universidad pase por usted, le explique a usted lo que es el análisis crítico, lo que es la realidad, lo que es la coherencia y, como diría Aristóteles, lo que son los límites. Entonces, si yo me quejo de esto que ha sucedido, no quieran saber los del río Uruguay que están allí, que ahora van a quedar conminados a mandarme una caja de vino. Nadie sabe que hay una secreta producción de vinos en Entre Ríos, y mucho menos en Victoria. Y no quieran saber los comentarios que han hecho de esa bodega de Victoria, vinculándola a Rosario, en vez de estar encantados con que esto existe. Entonces, creo que 20 años de mediocridad justicialista concordiense, que además de la mediocridad está unida a cierto sentido no claro de lo mío, lo tuyo, lo nuestro, lo vuestro, lo de ellos y lo de me llevo a casa. Y esto tiene mucho que ver con el espíritu de todos nosotros, porque en otros lugares esto no se perdona o hay otros criterios. Entonces, yo no solamente les agradezco haberme invitado a esto, sino que creo que en las propias exposiciones de Fabre, en la propia exposición de Menéndez, en la propia exposición de Raimundo Kisser y la de la senadora, no hay que responderles nada porque ellos hicieron una afirmación y una propuesta. Y a mí lo único que me hace escucharlos es recobrar energía. Así que, señor presidente del debate y señor rector, en coincidencia, te ocupás dos cargos. Hay un amigo mío que es gobernador, precandidato a presidente y presidente del partido, y nunca sé en nombre de qué me está hablando en el momento en que me habla. Así que mejor tener un solo cargo. Queridos amigos, muchas gracias por esta oportunidad de verles el rostro y de que hayan tenido la amabilidad de escuchar esto, que no es Sarasa, sino que es la acumulación de conocimientos, frustraciones y equivocaciones a lo largo de una vida, que gracias a que hay autocrítica en muchos de nosotros, hemos entendido que llegar al gobierno no es tomar el poder, es administrar las cosas de la gente. Que llegar al gobierno no es acomodar a parientes, amigos, valederos y compinches barriales, sino ocuparnos de solucionarle los problemas a la gente y decirles la verdad. Y la verdad argentina es de una crueldad muy fuerte, y que solamente los honestos, los sinceros, los esperanzadores podrán darle una salida a esto, porque ganar una elección no es ganar el cielo. Y si ganáramos las próximas elecciones presidenciales y de gobierno, va a ser un infierno al que solamente nuestra honestidad y nuestro coraje, el coraje de nuestras mujeres y de nuestros hombres, y el coraje y el compromiso de los más jóvenes, podremos salir adelante y no estar condenados a esta mediocridad que nos ahoga y que jamás pensé para mis 6 nietos. Bueno, Roberto, yo quiero también agradecerte. Hemos estado algo más de una hora charlando, intercambiando ideas, recibiendo tu formación y tu conocimiento, y con muchos de los desafíos que vos planteás y que nos dejás para adelante. También quiero aprovechar
para invitarlos para el próximo jueves, un poco en función de lo que estamos trabajando en el plan de desarrollo y en algunas actividades complementarias. Estamos concretando para el próximo jueves una actividad que tiene que ver con ciencias y tecnología para el desarrollo productivo, que va a estar a cargo de Ricky Mamarela, rector de la UNL, y de Agustín Campero, el presidente de la Fundación ALEM. Así que desde ya quienes están hoy participando, invitados para el próximo jueves, seguramente también va a haber una interesante convocatoria. Y bueno, aprovechamos para agradecerle a todos los que estuvieron formando parte de la actividad por haber destinado parte de su tiempo a compartirla con nosotros. Muchas gracias, Roberto, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Saludos para todos. Muy bien, buenas noches. Gracias, Roberto. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.